Esposa sacrificó su vida para cuidar a su marido paralizado y soportó a su suegra, pero cuando descubrió la verdad todo cambió. El sol despuntaba tímido entre los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El bullicio de la ciudad ya había comenzado, y en una pequeña casa de un barrio modesto, Valeria Montes se alistaba para otro día de lucha. Tenía apenas 24 años, pero la vida le había exigido madurar demasiado rápido. Su madre había muerto cuando ella tenía 15, dejando a Valeria y a su hermana menor, Camila, bajo la responsabilidad de un padre alcohólico que poco a poco se había desentendido de ellas. Desde los 17, Valeria había aprendido a sobrevivir. Trabajaba en una cafetería por las mañanas, y por las tardes asistía a la universidad con la esperanza de convertirse en ingeniera en sistemas. Tenía talento, disciplina y ambición, pero sobre todo, tenía un corazón puro y la certeza de que el amor lo podía todo. «Vas a llegar tarde a la escuela, Camila». Suavemente, Valeria sacudió a su hermana, que dormía abrazada a su mochila. Camila tenía 16 años y era su mayor tesoro. Valeria había sacrificado innumerables cosas por ella, asegurándose de que su hermana menor tuviera lo que a ella le había faltado, una adolescencia normal. 5 minutos más, murmuró Camila, enredándose más en las cobijas. Valeria sonrió y negó con la cabeza. Si llegas tarde otra vez, la directora te va a suspender. Anda, te preparé avena. La casa era pequeña y apenas tenían lo necesario, pero Valeria nunca se quejaba. Soñaba con algo más grande, un mejor futuro para ambas, un hogar donde la escasez y el miedo no fueran la norma. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Fue en la cafetería donde Valeria conoció a Adrián Lombardo, el hombre que cambiaría su vida para siempre. Adrián era todo lo que ella no era, apuesto, elegante y con una seguridad que delataba su procedencia de una familia adinerada. Desde la primera vez que lo vio, supo que él pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo. Pero lo que nunca imaginó es que ese mundo, un día, la consumiría por completo. ¿Tienes café descafeinado?, preguntó Adrián con una sonrisa encantadora, apoyándose en el mostrador. Valeria, que estaba en la máquina de espresso, se sobresaltó un poco. Sí, claro. ¿Con leche o sin leche? Negro, como el destino de los que se quedan sin café. Adrián soltó una pequeña risa y la miró directamente a los ojos. Valeria no pudo evitar sonrojarse. No estaba acostumbrada a que hombres como él le prestaran atención. Pero Adrián no dejó de mirarla en toda la mañana, hasta que al final del día, antes de irse, le dejó una servilleta con su número de teléfono. Llámame algún día. Me encantaría invitarte a cenar. La letra de Adrián era elegante, segura. Valeria sintió un vuelco en el corazón. Se dijo a sí misma que no debía ilusionarse. Los hombres como él no se fijaban en mujeres como ella. Pero lo llamó. Y con esa llamada, su destino quedó sellado. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones. Adrián no era como los otros hombres con los que Valeria había salido. Era atento, caballeroso, la hacía sentir especial. La llevaba a lugares que nunca había imaginado, restaurantes con luces tenues y música en vivo, paseos en coches lujosos, citas en terrazas con vistas a la ciudad. Pero lo que más la conquistó no fue su dinero, sino sus palabras. Eres la mujer más increíble que he conocido, Valeria. ¿Sabes? Cuando estoy contigo, todo lo demás desaparece. No me importa de dónde vengas, quiero un futuro contigo. Y Valeria, que nunca había sentido un amor así, se entregó por completo. Lo amaba. Con cada fibra de su ser, con la inocencia de quien nunca ha sido traicionada. Pronto, Adrián le pidió que dejara su trabajo y se enfocara en terminar su carrera. No quiero que trabajes más. Yo puedo cuidar de ti. Era una oferta tentadora. Toda su vida había luchado sola. Y ahora, por primera vez, alguien le ofrecía apoyo. Lo pensó mucho, pero al final, aceptó. Sin embargo, lo que Valeria no sabía era que esa era la primera renuncia de muchas. La primera vez que Valeria conoció a doña Graciela, la madre de Adrián, sintió un escalofrío.
La mujer la miró de arriba abajo con frialdad, sin molestarse en ocultar su desagrado. Así que tú eres la muchacha de la cafetería. No lo dijo como un halago, sino como un insulto. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero intentó mantenerse firme. Sí, señora. Mucho gusto. Doña Graciela no le devolvió la sonrisa. Espero que entiendas que mi hijo pertenece a una familia con tradiciones. No cualquiera puede entrar a nuestro círculo. Adrián intercedió por ella, asegurando que Valeria era la mujer de su vida. Pero la mirada de doña Graciela decía otra cosa. Veremos cuánto dura. Contra todo pronóstico, Adrián y Valeria se casaron. Fue una boda lujosa, pero Valeria se sintió como una intrusa en su propia celebración. Los invitados la miraban con desdén. Susurraban a sus espaldas. Seguro solo está con él por el dinero. ¿Qué hace una cualquiera como ella aquí? Doña Graciela no sonrió en ningún momento, y aunque Adrián le prometió que nada de eso importaba, Valeria ya empezaba a sentir el peso del sacrificio. Pero lo amaba, y cuando Adrián le tomó las manos en el altar y le susurró «Tú eres mi vida», Valeria creyó que todo valía la pena. No sabía que esa promesa, con el tiempo, se volvería su peor condena. La vida de Valeria parecía sacada de un sueño. Después de años de sacrificio y trabajo duro, por fin tenía un hogar hermoso, un esposo amoroso y la promesa de un futuro lleno de estabilidad y felicidad. Aunque la sombra de doña Graciela siempre estaba presente y su mirada crítica nunca la abandonaba, Valeria intentaba convencerse de que lo único que importaba era su amor por Adrián. Las mañanas en la casa Lombardo eran tranquilas, con la luz filtrándose a través de las cortinas de lino. El aroma del café recién hecho invadiendo la cocina y el sonido de la risa de Adrián cuando la atrapaba por la cintura y la besaba desprevenido. Valeria creía que ese amor era verdadero, inquebrantable. Que el rechazo de su suegra era un obstáculo menor en comparación con todo lo que compartía con su esposo. Pero el destino siempre encuentra la manera de destruir las ilusiones más bellas. Aquella noche, la noche que marcaría un antes y un después en su vida, Valeria se encontraba en el estudio revisando algunos documentos. Adrián había salido con unos amigos a celebrar una firma importante en su empresa. Le prometió que no tardaría, que sería una noche tranquila y que al día siguiente saldrían a desayunar juntos, como solían hacerlo los domingos. No bebas demasiado, le pidió ella con una sonrisa, mientras lo ayudaba a ajustarse la corbata. Te lo prometo, amor. Solo será un rato. Un beso en la frente y una última mirada. Fue la última vez que lo vio de pie. Eran las 2 de la mañana cuando el teléfono sonó. Un sonido estridente, cortante, que le heló la sangre antes de siquiera contestar. ¿Señora Lombardo? La voz al otro lado de la línea era fría, profesional. Un oficial. Un portador de malas noticias. El tiempo pareció detenerse cuando escuchó las palabras que nunca pensó escuchar. Su esposo ha sufrido un accidente. El mundo de Valeria se hizo añicos en ese instante. Cuando llegó al hospital, el aire olía a desinfectante y desesperanza. Corrió por los pasillos, sintiendo el corazón latir tan fuerte que creía que iba a desmayarse. Un médico con gesto grave la interceptó antes de que pudiera entrar a la habitación de Adrián. La lesión en la columna es grave. Aún estamos evaluando la magnitud del daño, pero, el hombre titubeó, como si le costara decirlo. Es probable que no vuelva a caminar. Valeria sintió cómo la realidad se desmoronaba. Un vértigo helado la recorrió de pies a cabeza, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Puedo verlo? Cuando entró en la habitación, la imagen la golpeó como un puñetazo en el alma. Adrián yacía en la cama, con la cabeza vendada y un tubo en el brazo. Su rostro estaba pálido, sus labios resecos. Pero lo que más la destrozó fue la frialdad en sus ojos cuando la vio. No había lágrimas. No había alivio. Solo una especie de vacío oscuro, de resentimiento que ella no comprendió en ese momento. Amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Él no respondió. Solo apartó la mirada. A partir de ese momento, la vida de Valeria dejó de ser suya.
Los días siguientes fueron un torbellino de malas noticias, de diagnósticos inciertos, de pruebas médicas y visitas interminables al hospital. Los doctores confirmaron lo peor: Adrián estaba paralizado de la cintura para abajo. Cuando por fin lo dieron de alta, Valeria creyó que podrían enfrentar esto juntos. Que el amor que los había unido sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero no sabía que Adrián ya no era el mismo hombre al que había amado. El regreso a casa fue frío, casi fúnebre. Adrián no quería hablar. No quería comer. No quería que lo miraran. Pero lo que realmente marcó el inicio de su tormento fue la llegada de doña Graciela. La mujer entró en la casa como un huracán, con un gesto de dolor exagerado y un aire de martirio que Valeria reconoció de inmediato. «Dios mío», exclamó al ver a su hijo en la silla de ruedas. «¿Por qué te pasó esto, mi amor? Mi pobre niño». Valeria intentó acercarse para consolar a Adrián, pero su suegra se interpuso. «¿Dónde estabas cuando esto pasó?», la acusó con los ojos llenos de veneno. «Yo estaba en casa. Él estaba con sus amigos». «Exactamente. Y si hubieras estado con él, esto no habría pasado». Las palabras de doña Graciela fueron un puñal en el pecho de Valeria. Desde ese momento, la culpa se convirtió en su sombra. Doña Graciela no tardó en mudarse a la casa, alegando que su hijo necesitaba a su madre en este momento tan difícil. Valeria intentó ser paciente. Intentó entender que ambas querían lo mejor para Adrián. Pero pronto, el infierno comenzó. «¿Le sirves la comida fría? ¿Acaso quieres que se enferme más? No limpias bien la casa. Todo está hecho un desastre desde que llegaste. No tienes idea de lo que significa ser una buena esposa». Valeria se esforzaba. Se esforzaba hasta el límite de sus fuerzas. Pero nada era suficiente para su suegra. Y lo peor era que Adrián no la defendía. Al contrario. El hombre que una vez la había amado con pasión y ternura ahora la miraba con desdén, con un desprecio que la hacía sentirse insignificante. «No tienes que quedarte conmigo si no quieres», le dijo una noche, con una voz amarga. «Pero si lo haces, entonces hazlo bien». Y Valeria, cegada por el amor y la culpa, decidió quedarse. Dejó sus estudios. Abandonó cualquier aspiración que aún tenía. Su vida se redujo a cuidar de Adrián, a soportar los ataques de su suegra, a ser una sombra en su propia casa. Se despertaba antes del amanecer para asegurarse de que Adrián tuviera todo lo que necesitaba. Lo ayudaba a bañarse, a vestirse, a moverse por la casa. Preparaba sus comidas con esmero, limpiaba cada rincón para que doña Graciela no encontrara motivo de queja. Pero nada era suficiente. «Esto está insípido», gritó Adrián un día, lanzando el plato al suelo. Valeria, agotada, recogió los pedazos sin decir una palabra. Cada día, su amor por él se convertía en una cadena más pesada. Cada sacrificio que hacía era como una herida abierta que nunca terminaba de sanar. Pero el colmo llegó cuando una tarde, mientras intentaba hablar con él, Adrián la miró con frialdad y le dijo las palabras que la destrozaron. «Si te vas, nadie más te va a querer. ¿Crees que alguien querría a una mujer como tú?». Fue en ese momento cuando Valeria comprendió que ya no era una esposa. Era una prisionera. Y lo peor de todo, es que ni siquiera sospechaba la verdad oculta detrás de su sacrificio. Porque lo que aún no sabía es que todo, absolutamente todo, había sido una mentira. El silencio se convirtió en el sonido más aterrador dentro de aquella casa. No el silencio de la paz o la tranquilidad, sino el silencio del desprecio, del olvido, de la indiferencia. Un silencio que lo consumía todo, que desgastaba el alma de Valeria hasta el punto en que ni siquiera recordaba la última vez que se sintió realmente viva. Desde que Adrián regresó del hospital, su mundo dejó de ser suyo. Dejó de ser esposa y se convirtió en sirvienta. Dejó de ser mujer y se convirtió en sombra. Cada mañana, el ritual se repetía como un castigo divino. Se despertaba antes del amanecer, antes de que el sol tuviera la audacia de iluminar sus ojeras profundas. Se levantaba en puntillas, como si tuviera miedo de respirar demasiado fuerte y despertar la ira de quienes ahora gobernaban su vida.
Iba a la cocina en silencio, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y preparaba el desayuno con la precisión de quien sabe que cualquier error podría costarle un grito, una humillación, una mirada de desprecio. «Otra vez hiciste el café muy amargo», decía Adrián sin mirarla, empujando la taza lejos de sí. «¿De verdad no sabes cocinar nada mejor?», se burlaba doña Graciela, probando un bocado de huevo con desgano. El sonido del tenedor chocando contra el plato vacío se hacía eco en la cocina, y Valeria bajaba la cabeza y apretaba los labios para no dejar que su voz temblara. Desde el accidente, Adrián no volvía a mirarla como antes. Sus ojos ya no brillaban de amor ni ternura. Ahora, solo reflejaban resentimiento, una furia contenida que parecía disfrutar desahogar en ella. Doña Graciela, por su parte, no perdió la oportunidad de recordarle lo inútil que era, lo poca cosa que siempre había sido y lo afortunada que debía sentirse de estar en esa casa. Una buena esposa lo sacrifica todo por su marido, le repetía con una sonrisa de veneno. Y Valeria lo sacrificó todo. Su carrera. Sus sueños. Su dignidad. A los pocos meses de cuidar a Adrián, había dejado la universidad. Se convenció de que era temporal, de que tarde o temprano volvería. Que todo mejoraría. Que él sanaría. Que su suegra se iría. Pero los días se hicieron semanas. Las semanas, meses. Y cada vez que se atrevía a mencionar la posibilidad de retomar sus estudios, Adrián se burlaba con frialdad. ¿Para qué? ¿Crees que vas a lograr algo? No eres más que una ama de casa. Mejor acepta tu destino. Y doña Graciela reía a su lado, como si aquella humillación fuera un espectáculo digno de aplaudir. La casa, antes un refugio de amor, se convirtió en una cárcel. Un día, mientras limpiaba la sala, encontró una vieja foto de su boda. La tomó entre sus manos y la observó con una tristeza infinita. Ella y Adrián, sonriendo, radiantes, jóvenes, creyendo que el mundo era suyo. ¿En qué momento todo se había derrumbado? Quiso guardarla en un cajón, como si al esconderla pudiera borrar el pasado, pero la voz de su suegra la detuvo. «Qué ridículo verte así», escupió doña Graciela, cruzándose de brazos. «¿Sigues creyendo en esa farsa de amor? Pobrecita». Valeria cerró los ojos, tragándose la rabia. «Señora, con todo respeto, estoy cansada». «¿Cansada?». Doña Graciela soltó una carcajada amarga. ¿De qué? ¿De tenerlo todo? Tú no serías nada sin mi hijo. Adrián apareció en el umbral de la puerta, su silla de ruedas chirriando sobre el suelo. Madre, no te desgastes. Valeria sabe perfectamente cuál es su lugar. Valeria sintió un nudo en la garganta, una presión insoportable en el pecho. Quería gritar, quería huir, quería recuperar su vida. Pero no tenía a dónde ir. Esa noche, cuando se encerró en la habitación, se miró al espejo y apenas se reconoció. Los ojos apagados. Las mejillas hundidas. El cabello sin brillo. No quedaba nada de la Valeria que había sido antes. Pero lo peor era que ya no se sentía merecedora de ser feliz. Porque cada día, doña Graciela se encargaba de recordarle que ella era la culpable de todo. Si hubieras estado con él, esto no habría pasado. Si fueras mejor esposa, él estaría de mejor humor. Si lo amaras de verdad, nunca te quejarías. Y Adrián simplemente lo permitía. De hecho, lo disfrutaba. Había días en los que Valeria intentaba hablar con él, recordarle quiénes eran, lo que habían vivido, lo que habían prometido. Pero cada vez que lo hacía, él se cerraba más. Una noche, mientras lo ayudaba a cambiarse, se atrevió a tocar su mano. Adrián, te extraño. El hombre la miró con frialdad. ¿Extrañas qué? ¿Al hombre que podías presumir en fiestas? No digas eso. Déjate de cursilerías, Valeria. Mi vida está arruinada. Y tú eres parte de esta miseria. Esas palabras fueron el principio del fin. Desde ese momento, Adrián se volvió cruel de una manera casi calculada. Se aseguraba de hacerla sentir pequeña, indeseada, inútil. Si Valeria intentaba cocinar con esmero,
él encontraba la manera de criticarla. Si intentaba animarlo a salir, él la insultaba. Si quería demostrarle amor, él la rechazaba. Y cuando Valeria, después de tantas humillaciones, se atrevió a decirle que tal vez necesitaban ayuda psicológica, Adrián le escupió las palabras más hirientes que jamás le habían dicho. Eres una carga, Valeria. Sin mí, no tienes nada. Aquella noche, Valeria lloró hasta quedarse dormida. Y lo peor de todo, es que empezó a creerle. Porque doña Graciela le quitó sus documentos. Los guardo por seguridad. No queremos que los extravíes. Porque su familia estaba lejos. Porque sus amigos se habían alejado poco a poco, creyendo que estaba demasiado ocupada con su feliz matrimonio. Porque el único lugar que conocía ahora era aquella casa que se volvía más fría cada día. Así fue como su voluntad se quebró. Así fue como aprendió a existir en automático, sin sentir, sin cuestionar, sin esperar nada más que el siguiente día de humillación. Lo que Valeria no sabía era que muy pronto descubriría algo que la despertaría de su letargo. Y cuando lo hiciera, cuando se diera cuenta de la verdad oculta en las sombras de esa casa, todo cambiaría para siempre. El tiempo se convirtió en un enemigo silencioso dentro de aquella casa. Valeria dejó de contar los días, dejó de mirar el calendario con la esperanza de que algo cambiara. Cada amanecer era idéntico al anterior, una repetición de dolor, humillación y abandono. Se levantaba antes de que la luz del sol atravesara las cortinas, caminando descalza para no hacer ruido, para no despertar la ira de quienes la consideraban poco más que un estorbo. Sus pies conocían de memoria la frialdad de aquel suelo, las grietas invisibles en el mármol, los rincones donde la sombra parecía más densa. La rutina la consumía. Preparaba el desayuno sin hambre. Se aseguraba de que Adrián estuviera limpio y cómodo, aunque él rara vez le dirigía la palabra. Recibía las órdenes de doña Graciela sin protestar, sin alzar la voz, porque cada vez que intentaba defenderse, las palabras de su suegra eran como látigos invisibles sobre su piel. Valeria, limpia bien la sala. No quiero ver ni una sola mota de polvo. Valeria, plancha la ropa de Adrián. Se ve como un mendigo por tu culpa. Valeria, ¿otra vez hiciste la comida sin sal? ¿Es tan difícil hacerlo bien? Valeria hacía todo lo que le pedían. Pero nada era suficiente. Los insultos ya no la hacían llorar. La primera vez que Adrián la menospreció, sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos. Ahora, las palabras se deslizaban sobre su piel como agua helada. No la tocaban. No la traspasaban. Se estaba volviendo inmune al dolor. Pero la indiferencia de Adrián era lo que más la destrozaba. Había noches en las que, después de terminar todas las tareas impuestas por doña Graciela, Valeria se sentaba junto a la cama de su esposo, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que una vez la había amado. Adrián, ¿recuerdas cuando fuimos a la playa? Él ni siquiera la miraba. No tengo ganas de hablar. Es que, extraño cuando éramos felices. Adrián soltaba un suspiro cansado y volteaba el rostro hacia la ventana. Tal vez nunca fuimos felices. Esas palabras dolían más que cualquier golpe. Valeria apretaba los labios, conteniendo las lágrimas. Se negaba a aceptarlo. Se negaba a creer que todo lo que habían vivido juntos había sido una mentira. Pero la duda se sembró en su corazón como una semilla envenenada. Y pronto, los pequeños detalles comenzaron a formar un rompecabezas aterrador. Primero, fueron los susurros. Había momentos en los que doña Graciela y Adrián hablaban en voz baja en la habitación, y en cuanto Valeria entraba, se callaban de inmediato. ¿De qué hablaban?, preguntó una noche. De cosas que no te incumben, respondió Adrián con frialdad. Después, fueron las llamadas telefónicas. Valeria no tenía acceso al celular de Adrián, pero cada vez que sonaba, él se aseguraba de contestar cuando ella no estaba cerca. Y luego, fue el momento que lo cambió todo. Una madrugada, Valeria se despertó con una sensación extraña en el pecho. El insomnio la consumía desde hacía meses, así que se levantó de la cama y caminó hasta la cocina para beber agua. Cuando pasó por la sala, vio una sombra moverse en la oscuridad. Se quedó paralizada.
Su respiración se detuvo. No era posible. Adrián estaba de pie. No en la silla de ruedas. No con apoyo. De pie. Se quedó congelada, viendo cómo su esposo caminaba lentamente por la habitación, con pasos cautelosos pero firmes. Su mente se negó a creerlo. Su cuerpo temblaba. De repente, Adrián giró el rostro y la vio. Un segundo de pánico absoluto. Un instante en el que ambos supieron que ya no había marcha atrás. Valeria abrió la boca para hablar, pero Adrián corrió hacia ella antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Sí. Corrió. No puedes decir nada. Le susurró con furia, sujetándola del brazo con fuerza. ¿Qué significa esto? Adrián la miró con una intensidad oscura, como si en su interior se estuviera debatiendo entre mentirle o decirle la verdad. Vuelve a la cama. No. Valeria se zafó de su agarre. No hasta que me expliques qué está pasando. Adrián apretó los dientes. Escúchame bien, Valeria. Si abres la boca, te arrepentirás. Y en ese momento, todo cayó en su lugar. Las miradas esquivas. Los susurros. La frialdad. El accidente nunca había sido real. Todo había sido una mentira. Un engaño. Un montaje. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El amor que una vez sintió por Adrián se quebró en 1000 pedazos en aquel instante. Se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la boca con las manos, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Adrián, su esposo, el hombre por el que había sacrificado todo, la había engañado de la forma más cruel posible. No, no puede ser, susurró, su voz apenas un hilo. Adrián la miró con frialdad. Sí puede. Y lo es. Valeria sintió náuseas. Todo su mundo se derrumbaba. ¿Por qué? Preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué hiciste esto? Adrián cruzó los brazos y se encogió de hombros con indiferencia. Porque eras fácil de manipular. Valeria sintió como si la hubieran golpeado en el pecho con un mazo. Tú siempre quisiste ser la esposa perfecta. La mujer abnegada. Yo solo te di la oportunidad de demostrarlo. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Te amaba, Adrián. Renuncié a todo por ti. Adrián sonrió con burla. Exacto. Y por eso funcionó. Valeria sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared, tratando de no derrumbarse. Pero Adrián aún no había terminado. Además, ¿qué esperabas? Se burló. No eres más que una muchacha sin apellido, sin dinero. Sin mí, no eres nada. Valeria sintió una explosión de rabia y dolor dentro de su pecho. Toda su vida había creído en el amor. Había dado todo de sí por ese amor. Y ahora, la persona en quien más había confiado le revelaba que todo había sido un juego cruel. En ese instante, Valeria tomó una decisión. Ya no iba a llorar. Ya no iba a rogar. Iba a vengarse. Pero primero, tenía que escapar de aquella casa antes de que fuera demasiado tarde. Porque sabía que si doña Graciela se enteraba de que lo había descubierto, haría todo lo posible por destruirla. Y Valeria no iba a dejar que eso pasara. No después de todo lo que le habían hecho. No después de todo lo que había perdido. Porque ahora, su dolor se convertiría en su arma más letal. El aire en la casa Lombardo estaba cargado de una tensión insoportable. Desde el momento en que Valeria descubrió la verdad, su cuerpo dejó de responderle de la misma manera. Sus manos temblaban, su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a reventar el pecho y la náusea constante se aferraba a su estómago como un veneno. Pero no podía permitirse el lujo de colapsar. No ahora. No cuando cada segundo en aquella casa podía significar su ruina definitiva. Después de su enfrentamiento con Adrián aquella madrugada, Valeria no durmió. Se quedó en la cama, en completo silencio, con la mirada clavada en el techo, mientras su mente intentaba encontrar una explicación, una salida, una forma de digerir la brutalidad de lo que acababa de descubrir. Adrián nunca había estado paralizado.
El hombre al que había amado con todo su ser, por quien había sacrificado cada fragmento de su identidad, la había engañado con premeditación y crueldad. Todo lo que había sufrido no había sido producto del destino ni de la desgracia. Había sido un plan calculado. El golpe de realidad fue tan brutal que sintió que algo dentro de ella murió aquella noche. El amor que le tuvo a Adrián. La esperanza de que algún día él volviera a mirarla con ternura. La fe en que su sacrificio no había sido en vano. Se levantó antes de que amaneciera y se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvió la mirada era una extraña. Ojeras profundas. Labios partidos. Ojos hinchados de tanto llorar. Pero, sobre todo, una frialdad en la mirada que jamás había tenido antes. Había llegado el momento de actuar. No podía permitirse otra noche más en aquella casa. No con un hombre capaz de manipularla de esa manera. No con una suegra que la trataba como un despojo. Se vistió con la ropa más sencilla que encontró, unas zapatillas gastadas y una chaqueta ligera. Tomó su bolso con las pocas pertenencias que tenía y, con la respiración contenida, se dirigió a la puerta principal. Cada paso hacia la salida era un temblor en sus piernas. Su cuerpo estaba paralizado de miedo, como si hubiera una voz dentro de ella gritando que no lo hiciera, que se detuviera, que Adrián lo descubriría y todo empeoraría. Pero entonces, justo cuando su mano tocó la perilla de la puerta, una voz la congeló en seco. ¿A dónde crees que vas? La sangre se le heló en las venas. Giró lentamente, con el estómago revuelto por la angustia, y vio a doña Graciela de pie en la escalera, con los brazos cruzados, la mirada encendida de furia. El silencio entre ellas duró apenas un par de segundos, pero se sintió como una eternidad. Yo necesito salir. ¿Salir? La suegra soltó una risa amarga. ¿Y a dónde se supone que irías? Valeria tragó saliva, intentando mantener la calma. Solo quiero dar un paseo. Necesito despejar mi mente. Doña Graciela bajó los escalones con lentitud, con esa presencia imponente que siempre había usado para someterla. No eres estúpida, Valeria. Sé perfectamente que no piensas volver. El miedo se transformó en rabia. ¿Por qué me hacen esto? Su voz se quebró. Les entregué mi vida, les di todo. Porque eres una idiota, escupió doña Graciela con desprecio. Una idiota que se creyó un cuento de hadas, que pensó que podía encajar en nuestro mundo. Los ojos de Valeria ardían en lágrimas, pero no permitió que rodaran por su rostro. ¿Por qué fingieron el accidente? Doña Graciela sonrió con malicia. Porque fue la forma perfecta de asegurarnos de que te quedarías aquí, sirviendo como la mujer sumisa que necesitábamos. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero Adrián, él. Adrián nunca te amó, la interrumpió la suegra con frialdad. Lo único que le gustaba de ti era lo fácil que eras de manejar. El corazón de Valeria se estrujó en su pecho. Pero su reacción no fue lo que doña Graciela esperaba. Porque en vez de romperse, en vez de derrumbarse como tantas veces antes, Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña, peligrosa. Doña Graciela frunció el ceño, desconcertada. ¿De qué te ríes, estúpida? Valeria dio un paso adelante, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el control sobre sí misma. ¿De que ustedes pensaron que me destruirían? La expresión de su suegra se endureció. Eres una ingrata. Te dimos todo. Me dieron una jaula, Valeria se enderezó. Pero lo que no sabían es que no pueden encerrarme para siempre. Y entonces corrió hacia la puerta. El grito de doña Graciela se escuchó como un trueno detrás de ella. Adrián, deténla. Pero Valeria ya estaba afuera. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro, llenando sus pulmones de una libertad que no había sentido en años. Corrió sin detenerse. Sus piernas temblaban, sus zapatos se desgastaban con cada paso, pero no miró atrás. No hasta que llegó a un callejón donde finalmente se permitió romper en llanto. Porque ahora lo sabía. No tenía hogar. No tenía dinero. No tenía identidad, porque doña Graciela le había arrebatado sus documentos.
Pero tenía algo más poderoso que todo eso. Su determinación. Su sed de justicia. Y el deseo ardiente de hacer pagar a los que la destruyeron. Valeria Montes había muerto en esa casa. Pero en su lugar, una nueva Valeria había nacido. Una que no iba a detenerse hasta ver a Adrián y doña Graciela suplicando por misericordia. Y esta vez, ella no tendría compasión. El frío de la madrugada se clavaba en su piel como agujas de hielo. Valeria corrió sin rumbo, sin aliento, con los pies descalzos arañando el pavimento húmedo de la ciudad. Sus piernas temblaban, su pecho ardía y su garganta estaba cerrada por la angustia, pero no podía detenerse. No aún. No cuando todavía sentía la presencia de doña Graciela persiguiéndola en su mente, su voz envenenada repitiéndose una y otra vez. Sin mi hijo no eres nada. ¿A dónde crees que vas, estúpida? Adrián nunca te amó. Las palabras eran látigos invisibles que le abrían heridas más profundas que cualquier golpe físico. Pero ahora, con cada paso que daba, con cada calle que cruzaba, con cada bocanada de aire que lograba respirar, esas heridas empezaban a transformarse en otra cosa. En rabia. En una sed de justicia que le quemaba la sangre. Valeria tropezó y cayó de rodillas en un callejón oscuro, donde la ciudad parecía tragarse a los desamparados y olvidados. Sus manos chocaron contra el suelo mojado, sus uñas se llenaron de suciedad y sangre al rasparse con la grava. Por primera vez en años, estaba sola de verdad. No tenía casa. No tenía dinero. No tenía a nadie a quien llamar. Pero no iba a rendirse. Se puso de pie, tambaleándose, y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No iba a llorar más. No iba a suplicar más. A lo lejos, un letrero de neón iluminaba la entrada de un pequeño café de 24 horas. La luz parpadeaba, atrayéndola como si fuera una señal del destino. Entró con la respiración entrecortada, consciente de que su apariencia debía ser lamentable. Su vestido estaba arrugado y sucio, su cabello desordenado y su rostro reflejaba el cansancio de quien ha vivido una pesadilla. Se acercó al mostrador con pasos inseguros. Disculpe, su voz salió ronca, quebrada. ¿Puedo usar el teléfono? La mujer detrás del mostrador, una señora de cabello canoso y mirada bondadosa, la observó con preocupación. ¿Estás bien, hija? Valeria sintió un nudo en la garganta, pero negó con la cabeza. Solo necesito hacer una llamada. Sus dedos temblaban cuando marcó el número de la única persona que aún podía ayudarla. Sonaron 3 tonos antes de que una voz familiar contestara al otro lado de la línea. Hola. Valeria apretó los labios para contener el llanto. Camila. Hubo un silencio. Luego, el grito ahogado de su hermana. Valeria. Dios mío, Valeria, ¿dónde estás? Te he estado buscando por todas partes. Las lágrimas que tanto había intentado contener resbalaron por su rostro. Necesito verte. 20 minutos después, Camila llegó al café. La joven corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si temiera que si la soltaba, Valeria desaparecería. Te ves terrible, susurró Camila, apartándose un poco para mirarla. ¿Qué te hicieron? Valeria tragó saliva. Todo fue una mentira. Los ojos de Camila se llenaron de furia. Lo sabía. Sabía que esa gente te estaba haciendo daño. Pero no me dejaste ayudarte. Valeria bajó la mirada, avergonzada. Yo creí que estaba haciendo lo correcto. Camila le tomó las manos con firmeza. Escúchame, hermana. No vas a volver con ellos. Nunca. Las palabras de Camila eran firmes, pero Valeria aún sentía el miedo corriendo por sus venas. No tengo nada, Cami. Ni documentos, ni dinero, nada. Tienes algo mejor, Camila le sostuvo el rostro entre sus manos. Tienes la verdad. Y en ese momento, algo dentro de Valeria hizo clic. No estaba perdida. No estaba derrotada. Lo único que tenía que hacer era tomar el control. Respiró hondo y se secó las lágrimas. Voy a hacerlos pagar. Camila la miró con sorpresa. ¿Qué?
Adrián y doña Graciela, su voz ya no temblaba, su expresión ya no mostraba miedo. Me arrebataron todo. Ahora yo haré lo mismo con ellos. El odio le daba fuerzas. El dolor se transformaba en combustible. Y lo que antes fue una mujer sumisa y destrozada, ahora comenzaba a convertirse en su peor pesadilla. Los siguientes días fueron difíciles. Camila la llevó a su pequeño departamento, donde Valeria se quedó en un sofá improvisado. No tenía nada más que un cambio de ropa y la determinación de reconstruirse desde cero. Sabía que Adrián y doña Graciela la estaban buscando. Sabía que no podían permitirse que su secreto saliera a la luz. Pero Valeria ya no tenía miedo. Mientras se escondía en aquel departamento, comenzó a trazar su plan. Primero, necesitaba recuperar su identidad. Sin documentos, sin cuentas bancarias, sin pruebas de quién era invisible ante la ley. Camila la ayudó a contactar a un abogado, un viejo amigo de la familia que aceptó ayudarla cuando escuchó su historia. Voy a hacer que recuperes todo lo que te quitaron, Valeria. Pero necesitas ser paciente. La paciencia ya no era un problema. Había pasado años esperando. Ahora, cada segundo que pasaba, cada día que aguantaba sin actuar, era solo un paso más hacia su venganza. Para cuando Adrián y su madre la volvieran a ver, ya no sería la misma Valeria que humillaron y destruyeron. Sería una mujer que ellos mismos crearon con su crueldad. Una que regresaría no para rogar, sino para hacerlos caer. Y esta vez, no habría piedad. El amanecer filtraba su luz dorada por la ventana del pequeño departamento de Camila, pero Valeria no lo notaba. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de la laptop frente a ella, repasando una y otra vez la información que había recopilado en las últimas semanas. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. La venganza ya no era solo una idea, un deseo reprimido en su pecho, ahora era una realidad en construcción. Desde la noche en que escapó de la casa de los Lombardo, Valeria había renacido de sus propias cenizas. Se había prometido que no volvería a ser la mujer sumisa y débil que permitió que la pisotearan. Esa Valeria murió. Estás obsesionada, murmuró Camila, cruzándose de brazos mientras la observaba desde la puerta de la habitación. No has dormido en 2 días. Valeria desvió la mirada del monitor solo por un segundo. Su hermana no entendía. No puedo detenerme, Cami. No todavía. Camila suspiró y se sentó junto a ella en la cama. ¿Qué estás buscando exactamente? Valeria se inclinó hacia la pantalla, su rostro iluminado por el resplandor azul de la laptop. Necesito pruebas. Algo que los destruya. ¿No es suficiente con decir la verdad? Adrián fingió estar paralítico, manipuló a todos, te humilló. No es suficiente. Ellos son ricos, poderosos. Pueden negar todo. Pero si tengo pruebas, Valeria entrecerró los ojos. Entonces no podrán escapar. El primer paso fue infiltrarse en el mundo de los Lombardos sin que lo notaran. Valeria sabía que, aunque Adrián y doña Graciela la despreciaban, también la temían. Sabían que si hablaba, si exponía la verdad, todo se derrumbaría para ellos. Así que decidió atacar desde las sombras. Durante semanas, con la ayuda de un viejo amigo de la universidad que trabajaba en ciberseguridad, rastreó los movimientos financieros de la familia. Lo que encontró fue más de lo que esperaba. Mira esto, dijo una noche, mostrando la pantalla a Camila. Han estado moviendo dinero de la empresa a cuentas en el extranjero. Camila frunció el ceño. Eso es ilegal, ¿verdad? Totalmente. Es lavado de dinero. El corazón de Valeria latió con fuerza. No solo iba a destruir a Adrián y su madre emocionalmente, iba a llevarlos a la ruina total. Con la información recopilada, el siguiente paso era sembrar la discordia dentro de la familia Lombardo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que atacando desde dentro? El destino pareció alinearse con su sed de justicia cuando, una mañana, recibió una llamada inesperada. Valeria, la voz al otro lado de la línea sonó vacilante. No sé si deberías contestarme, pero necesito verte. Era Carolina, su vieja amiga,
la única persona que en algún momento trató de advertirle sobre Adrián. Se encontraron en una cafetería discreta. Carolina la miró con pena, como si tuviera miedo de lo que estaba a punto de decirle. He seguido en contacto con algunos empleados de la familia Lombardo, susurró. Y hay algo que necesitas saber. Valeria se inclinó hacia ella, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Dime. Carolina tragó saliva. Adrián y su madre están desesperados. Han estado buscando la forma de limpiar su imagen porque alguien ha estado investigando sus cuentas. Valeria mantuvo su rostro neutral, pero por dentro saboreó el miedo de sus enemigos. ¿Y qué planean hacer? Carolina bajó la voz aún más. Quieren hacerte desaparecer. El estómago de Valeria se revolvió. No era paranoia. No eran ideas suyas. Realmente querían deshacerse de ella. Han contactado a alguien para silenciarte, continuó Carolina con voz temblorosa. No sé si lo harían de verdad, pero no me sorprendería. Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de la realidad sobre sus hombros. El juego ya no era solo por venganza. Ahora era cuestión de vida o muerte. Pero si creían que ella iba a correr y esconderse, se equivocaban. Gracias por decírmelo, respondió con calma. Ahora me toca a mí mover mis piezas. Durante los siguientes días, Valeria armó su golpe final. En primer lugar, envió la evidencia de lavado de dinero a un periodista influyente, asegurándose de que fuera filtrada a los medios en el momento adecuado. Después, se infiltró en una fiesta exclusiva de la familia Lombardo, donde sabía que Adrián y su madre estarían rodeados de sus contactos más importantes. Vestida con un elegante vestido negro y con la seguridad de una mujer que ya no tenía miedo, Valeria entró al salón como una sombra del pasado que volvía para cobrarse lo que le debían. Los murmullos comenzaron al instante. La gente la reconoció. Pero el verdadero impacto llegó cuando Adrián la vio. Su rostro perdió todo color. Doña Graciela, a su lado, se tensó como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué demonios haces aquí?, escupió Adrián, caminando hacia ella. Valeria sonrió, con la calma de quien tiene el control. Solo vine a saludarte, amor. La palabra amor salió de sus labios como veneno. Doña Graciela apretó los dientes y tomó a su hijo del brazo. No caigas en su juego, Adrián. Ella no tiene nada. Valeria se inclinó hacia ella con una sonrisa fría. ¿Estás segura? Y entonces, el escándalo estalló. En la enorme pantalla del salón, la transmisión en vivo de un noticiero apareció de repente. Familia Lombardo bajo investigación por fraude y lavado de dinero. El aire en la sala se volvió irrespirable. Adrián y su madre palidecieron al instante. ¿Qué es esto?, gritó doña Graciela, aferrándose al brazo de su hijo. Pero Adrián no respondió. Solo miraba la pantalla, paralizado. Porque en el centro del reportaje aparecía su nombre. Las pruebas eran irrefutables. Cuentas bancarias, transferencias ilegales, declaraciones de empleados. Valeria se acercó a él con paso lento, disfrutando cada segundo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, Adrián? Él no habló. No podía. Que todo esto, lo hice yo. El caos se desató. Los invitados comenzaron a retirarse, algunos cuchicheando, otros llamando a sus abogados. Los periodistas esperaban afuera como buitres, listos para devorar a los Lombardo. Adrián la miró con furia, pero también con algo más. Miedo. Desgraciada. Valeria se inclinó un poco y le susurró al oído. Eres tú quien perdió, amor. Y con esa última estocada, dio media vuelta y salió del lugar. La caída de los Lombardo había comenzado. Pero su venganza aún no estaba completa. Porque aún faltaba la última jugada. Y esta vez, Adrián no saldría con vida. El eco de los titulares aún resonaba en cada rincón de la ciudad. Los periódicos, las noticias en televisión y los portales digitales no hablaban de otra cosa, el escándalo de la familia Lombardo.
Las imágenes de Adrián y doña Graciela saliendo de su mansión, rodeados por reporteros que les lanzaban preguntas como dagas, se repetían una y otra vez en los medios. Fraude, lavado de dinero y traición, los lombardos caen en desgracia. Las empresas lombardos se desplomaban en la bolsa, los inversores huían como ratas de un barco hundiéndose. Las cuentas congeladas, los bienes incautados, la reputación destrozada. Y en medio de todo ese caos, Valeria sonreía. Estaba en un hotel modesto, con una taza de café entre las manos, viendo las noticias en la televisión. Su corazón latía con una calma inusual, un contraste absoluto con la tormenta que se desataba en la vida de los Lombardo. Ahí está tu venganza, dijo Camila, sentada a su lado en la pequeña mesa de la habitación. Los destruiste. Valeria llevó la taza a sus labios y tomó un sorbo lento. No. Aún no. Camila frunció el ceño. ¿Qué más quieres? Su empresa está en quiebra, van a ser procesados. Ya lo perdiste todo por su culpa. Valeria apoyó la taza en la mesa con suavidad, pero sus ojos tenían un brillo oscuro. No es suficiente. Porque Adrián seguía con vida. Porque doña Graciela aún respiraba. Porque ellos no habían sufrido lo suficiente. Y ella no iba a detenerse hasta que sintieran el mismo infierno que le hicieron vivir. Esa misma noche, Valeria se preparó para el golpe final. No fue difícil averiguar dónde estaban Adrián y su madre. Después de perderlo todo, se refugiaron en una vieja cabaña que la familia tenía en las afueras de la ciudad, un lugar que usaban para esconderse de la prensa. Una ironía perfecta. Porque sería allí, en ese lugar apartado y silencioso, donde Valeria terminaría con ellos. La tormenta rugía en el cielo cuando Valeria llegó a la cabaña. El viento sacudía los árboles con furia, como si el universo entero supiera lo que estaba a punto de suceder. Estacionó su coche a unos metros de la propiedad y apagó las luces. Cada latido en su pecho era una cuenta regresiva. Se bajó lentamente, con una chaqueta gruesa cubriéndola del frío y un bolso en la mano. Adentro, llevaba todo lo necesario para el final de su venganza. Se acercó a la puerta trasera de la cabaña y forzó la cerradura con facilidad. Sabía cómo entrar, porque había estado allí antes. Dentro, la cabaña estaba en penumbras. Solo una tenue luz provenía de la sala. Caminó con cautela, cada paso amortiguado por la alfombra vieja del suelo. Desde el pasillo, pudo escuchar las voces de Adrián y doña Graciela discutiendo. «Todo esto es tu culpa», gritó la voz de su suegra, llena de furia. «No me eches la culpa a mí», respondió Adrián con la voz destrozada. «No fue mi idea que nos quedáramos sin dinero». Valeria avanzó un poco más, lo suficiente para verlo sin ser vista. Adrián estaba irreconocible. El hombre elegante y seguro de sí mismo que una vez la humilló ahora era un reflejo patético de lo que fue. Su cabello desarreglado, su barba crecida, sus ojos hundidos por la desesperación. Doña Graciela no estaba mejor. La mujer que siempre se mostraba altiva y despiadada ahora temblaba, con el rostro desencajado y la mirada llena de pánico. Valeria esperó en las sombras unos segundos más. Saboreó el momento. Luego, lentamente, dio un paso adelante. La madera crujió bajo su peso. Adrián se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron como platos. «Tú». Doña Graciela también la vio y su rostro se torció de terror. «¿Qué haces aquí?» Valeria sonrió. «Vine a terminar lo que empecé». Adrián se puso de pie, tambaleante. «No puedes hacerme nada, Valeria». Ella inclinó la cabeza, con una expresión que hizo que él diera un paso atrás sin darse cuenta. «¿Estás seguro?» Del bolso que llevaba, sacó un encendedor. Adrián y doña Graciela la vieron con el miedo clavado en el rostro. «No harías eso», susurró doña Graciela. Valeria encendió la pequeña llama y la sostuvo en el aire. ¿No lo haría? Entonces, sacó un frasco de gasolina del bolso y lo arrojó al suelo. La sustancia se esparció rápidamente por la alfombra vieja y las cortinas de la sala. Doña Graciela gritó y se apartó. «Estás loca». Valeria se agachó un poco, mirándola con una serenidad escalofriante.
¿Sabes cuántas veces quise morirme en esa casa? ¿Cuántas veces quise desaparecer solo para dejar de ser su prisionera? Sus ojos se nublaron con lágrimas de rabia. Pero entonces entendí algo. No soy yo la que debe desaparecer. Son ustedes. Adrián corrió hacia ella, pero Valeria lanzó la llama antes de que la tocara. El fuego consumió la alfombra en segundos. Las llamas comenzaron a trepar por las cortinas y las paredes como si fueran serpientes hambrientas. Adrián tosió por el humo y doña Graciela gritó aterrorizada. Valeria, por favor. Valeria retrocedió lentamente hacia la puerta, viendo cómo su venganza se consumía en fuego. Adrián intentó seguirla, pero el calor y las llamas le cortaron el camino. No puedes hacer esto. Valeria lo miró fijamente por última vez. Claro que puedo. Dio media vuelta y salió de la cabaña. El viento rugía en su rostro mientras el fuego se elevaba detrás de ella, iluminando la noche con una luz infernal. Los gritos de Adrián y doña Graciela se desvanecieron entre el sonido de la madera crujiendo y las llamas devorándolo todo. Valeria subió a su auto y arrancó. No miró atrás. No sintió culpa. No sintió remordimiento. Porque la mujer que una vez los amó y los soportó hasta quebrarse, ya no existía. Esa noche, Valeria Montes dejó de ser víctima. Y los Lombardo dejaron de existir. Su venganza había sido perfecta. El resplandor anaranjado del fuego seguía ardiendo en su memoria. Aunque ya habían pasado varios días desde la noche en la que dejó atrás la cabaña y todo rastro de los Lombardo, aún podía escuchar en sus sueños el crujir de la madera consumiéndose, el grito de desesperación de Adrián, el llanto suplicante de doña Graciela. No los recordaba con culpa. No los recordaba con dolor. Solo con la certeza de que todo lo que pasó fue necesario. Ahora, estaba sentada en la terraza de un pequeño café en Monterrey, una ciudad que la había recibido con los brazos abiertos, lejos de los escombros de su pasado. No era la misma mujer que huyó con el corazón destrozado y la mente nublada por el miedo. La brisa cálida jugaba con su cabello mientras removía el café con calma. Frente a ella, Camila la observaba en silencio, tratando de leer su expresión. «Sigue sin decirme qué pasó esa noche», dijo su hermana con voz cautelosa. «Solo dijiste que los Lombardo desaparecieron». Valeria sonrió, pero no respondió. Camila frunció el ceño. «¿No vas a contarme? ¿Para qué?» Valeria dejó la cucharilla en el platillo con elegancia. «Lo importante es que ahora estamos aquí». Camila suspiró y se recargó en la silla. «No sé si debería preocuparme o admirarte». «Ambas», contestó Valeria con una sonrisa enigmática. La verdad era que ya no pensaba en el pasado con sufrimiento, sino con gratitud. Porque de ese infierno nació una nueva versión de sí misma. Después de la caída de los Lombardo, había utilizado la identidad falsa que consiguió con la ayuda de su abogado para reconstruirse en Monterrey. Ahora era Valeria Sandoval, una empresaria independiente, dueña de una consultora de negocios que ayudaba a mujeres en situaciones vulnerables. Usó su inteligencia, su resiliencia y la astucia que desarrolló en su venganza para convertirse en una mujer poderosa. Una que ya no dependía de nadie. La prensa aún hablaba de la misteriosa desaparición de Adrián y doña Graciela. Ex líder empresarial y su madre desaparecidos sin dejar rastro. La policía cerró la investigación después de no encontrar evidencia suficiente para determinar qué había sucedido. El incendio fue catalogado como accidental. Nadie sospechó de Valeria. Nadie la buscó. Y eso le permitió renacer de entre las cenizas, más fuerte que nunca. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, recibió una visita inesperada. Un hombre de porte elegante, con una presencia firme pero serena, tocó a su puerta. «Señorita Sandoval», dijo con voz profunda, «mi nombre es Gabriel Fuentes. Soy médico y he estado siguiendo su labor con mujeres en situación de riesgo. Me preguntaba si podríamos hablar». Valeria lo estudió con cautela. Hacía mucho tiempo que no confiaba en nadie. ¿Sobre qué? «Sobre ayudar», respondió él, con una sonrisa sincera. «Creo que lo que usted hace es admirable, y me gustaría colaborar». Había algo en su mirada que la desconcertó.
No era deseo, no era lástima. Era respeto. Después de tanto tiempo, alguien la miraba como un igual. «Tome asiento, doctor Fuentes», dijo finalmente. Él asintió y se sentó frente a ella. Y así, sin buscarlo, sin esperarlo, sin necesitarlo siquiera, el destino le presentó la posibilidad de una nueva historia. Pero esta vez, ella decidiría cómo escribirla. El sol descendía lentamente sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Monterrey tenía una energía diferente al caos de la Ciudad de México. El ritmo era menos frenético, pero aún así se sentía viva, con su gente, sus luces y sus calles llenas de historias que se cruzaban sin que nadie lo notara. Valeria caminaba por un parque cercano a su oficina, con un café en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Había pasado un año desde la caída de los Lombardo. Un año desde que cerró ese capítulo de su vida con fuego y cenizas. Un año desde que volvió a ser dueña de su propio destino. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando la ciudad dormía y el eco de su pasado se deslizaba entre las sombras, se preguntaba si realmente estaba en paz. Había logrado todo lo que se propuso después de su venganza. Su consultora era un éxito, ayudando a mujeres que, como ella, fueron manipuladas, humilladas, arrancadas de su propia identidad. Había aprendido a disfrutar de su soledad sin que ésta se sintiera como una condena. Era libre. Y sin embargo, la pregunta seguía allí. ¿Y ahora qué? Pareces perdida en tus pensamientos. La voz de Gabriel la sacó de su ensimismamiento. Se giró y lo vio caminar hacia ella con su sonrisa tranquila, la que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Desde aquel día en que apareció en su oficina con la intención de colaborar, se convirtió en alguien importante en su vida. No como un amante. No como un salvador. Simplemente como alguien que estaba allí. «Es el efecto del atardecer», respondió Valeria con una sonrisa leve, tomando un sorbo de su café. Gabriel se detuvo junto a ella, metió las manos en los bolsillos y miró el horizonte. «Te ves diferente», comentó. «Como si hubieras encontrado lo que buscabas». Valeria soltó una risa suave. «¿Y si nunca estuve buscando nada?». Él la miró con esa expresión de quien entiende más de lo que dice. «Tal vez solo buscabas encontrarte a ti misma». Hubo un silencio cómodo entre ambos. Gabriel no era un hombre que la presionara para hablar. No la juzgaba ni intentaba llenar los espacios con palabras innecesarias. Eso era lo que más le gustaba de él. «No sé qué sigue», confesó ella, rompiendo el silencio. Gabriel giró el rostro para verla. «Lo que tú quieras». Era una respuesta simple, pero cargada de significado. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se dio cuenta de que su vida ya no estaba definida por su pasado. No tenía que huir. No tenía que vengarse. No tenía que probarle nada a nadie. El fuego de su venganza se había extinguido, y en su lugar, quedaba la oportunidad de construir algo nuevo. Respiró hondo y miró a Gabriel con una media sonrisa. «¿Y si quiero empezar de cero?». Él le devolvió la sonrisa. «Entonces hazlo». Y en ese instante, Valeria supo que lo haría. Se iría lejos. No porque quisiera escapar, sino porque quería vivir. Por primera vez, sin cadenas, sin rencores, sin sombras que la ataran a un pasado que ya no le pertenecía. Tomó la decisión esa misma noche. Empacó lo necesario, cerró su oficina temporalmente y compró un boleto para viajar a España. Un nuevo inicio, un nuevo destino, una nueva Valeria. Cuando llegó al aeropuerto, Gabriel estaba allí. «No podía irme sin despedirme», dijo ella, sosteniendo su maleta con una mano. Gabriel asintió con una sonrisa tranquila. «Sabes que siempre tendrás un lugar aquí». «Lo sé». Por un momento, solo se miraron. No hubo promesas. No hubo finales de cuento. Solo el reconocimiento mutuo de que ambos habían cambiado la vida del otro de una manera que las palabras no podían explicar. Valeria dio un paso adelante y lo abrazó. No como una despedida, sino como un agradecimiento. Luego, sin mirar atrás, caminó hacia su nuevo destino. Libre. Dueña de su historia.
lista para escribir su siguiente capítulo. Si esta historia te atrapó, no olvides dejar tu comentario diciéndome qué fue lo que más te impactó de la venganza de Valeria. Dale like al video y suscríbete para más historias llenas de emoción, drama y giros inesperados. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo historias inolvidables.